Familia, ¿cómo están? Estamos de vuelta con la segunda entrega de su podcast Salud Empresarial con el estratega de marketing Ricardo Tovar le estaba traicionando la mente a mi amigo. coach de negocios Sergio Hermida. Oye, traen ahorita, Richard, un meme muy bueno de la ¿Cuál? Rocío Sánchez Azuara, pues, que estaba entrevistando a uno de sus panelistas y le dijo, oye, ¿y tu mamá es mayor que tú o menor que tú? Y le dice la muchacha, no, pues mayor. Sí. O sea, traen ese meme, ¿por qué? Pues traes la cabeza Desde con la tantas concepción cosas. de la pregunta. Sí, Exacto. claro. Entonces, pues tu mamá es mayor que tú o menor que tú. Pues mayor, ¿verdad? Bueno, familia, entonces hoy nos vestimos también de manteles largos y de gala porque vamos con la segunda entrega con nuestro amigo y abogado laboral Sergio Daniel Arios. Mi estimado, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos por Aquí segunda estás. ocasión. Estamos con la segunda vuelta y como lo prometido es deuda, vámonos con la pechuga, ¿no? Que es este tema, el que ya lo vieron seguramente en la miniatura, que vamos a hablar todos los mitos, leyendas urbanas, creencias, paradigmas de lo que hay alrededor de la rescisión de contrato y el despido laboral, ¿no? Usos y costumbres, lo bueno, lo malo y lo feo de todo lo que tiene que ver con las rescisiones de contrato o despidos laborales. Y entonces, yo sé, abogado, que podemos hacer un podcast de 10 horas y no acabaríamos, ¿no? De todos los temas. Y yo sé que tú nos vas a ir guiando por toda esta parte. Nomás quiero poner algo en la mesa para abrir boca que se me hace bien interesante y que no quiero que se me vaya, que es el tema de que yo siempre he pensado que debería de ser delito, pero a lo mejor tú vas a decir, pues es que sí lo es, de hecho, ¿no? O sea, no sé, tú nos vas a decir que debería de ser delito que vaya un empleado a demandar a una empresa con falsedades, ¿ok? Con falsedades de que no me pagaron vacaciones, no me pagaron horas extras, yo no ganaba 10, ganaba 20, y al final, pues resulta que nada de eso es cierto, ¿ok? Nada de eso es cierto, y me ha tocado ver eso con coaches míos, le dicen, no, coach, pues el tema se arregló así, pero le digo, oye, ¿qué pasó con todas las declaraciones del empleado? Que todas son falsedad, y yo digo, debería de ser delito que tú vayas ante una autoridad a declarar en falsedad y al final como no procedió la demanda o procedió hasta aquí o este fue el arreglo, ajá, pero ¿qué hay con todas las falsedades? O sea, ¿por qué las falsedades no se castigan, ¿no? ¿O por qué no se persiguen de oficio? Tú viniste a mentirle a la autoridad, porque tengo entendido, por ejemplo, que en Estados Unidos, entonces, mentirle a la autoridad es una pena grave, ¿ok? Y creo, no quiero decir, desde mi ignorancia lo digo, que allá creo que hasta de oficio se persigue, ¿no? Le mentiste a la autoridad, o sea, tú juras decir la verdad y nada más que la verdad, y bla, 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 todo esto que vemos en las películas, ¿no? Y aquí, pues la gente llega a los tribunales de lo que quieras, y dice lo que le da su chingada gana de espepitar, y pues si procedes una cosa, si no procedes otra, pero si hay falsedades, no se castiga. Entonces todo el mundo va y avienta una bola de cuentos chinos a la Junta de Conciliación. ¿Y por qué? Porque saben que pues, vamos a meter todo el carro, vamos a meter todo el carro y a ver qué sale, ¿no? De todas maneras, no hay delito o no pasa nada si metemos todo el carro, nadie se nos va a venir encima por venir aquí a buscar engañar a la autoridad. O sea, ¿qué puedes comentar en ese sentido? Mira, la verdad es que sí es delito la falsedad de declaraciones ante una autoridad y también es delito que se puede configurar o encuadrar en un fraude procesal, dependiendo la acción y las mentiras que diga el trabajador. Pero ¿por qué no pasa nada? La realidad es que no pasa nada porque los patrones le tienen miedo a los tribunales. Esa es la realidad. A cualquiera. Y le tienen miedo al gasto también, ¿no? Porque de lo que representa pagar los honorarios del abogado para que se vaya a todo este rollo. ¿Por qué? Porque para que se configure el delito se tiene que consumar. Entonces, no basta con que el trabajador presente la demanda para que se consume el delito. El delito se consuma, uno, en la confesional, cuando tú interrogas al trabajador y lo haces incurrir en falsedad, ahí se configura el delito de la falsedad. Y en la sentencia, cuando te condenan y
O ganas el juicio y haces ver que existieron estas falsedades, bueno, pues un fraude procesal. Pero hasta que no existe esa sentencia. Y la verdad es que los patrones le tienen miedo a escuchar la palabra sentencia o laudo. Entonces, pues como no quieren llegar a esas instancias, negocian, no se consuma un delito y se termina todo. O sea, entonces eso viene hasta que se dicta sentencia, y entonces ya de ahí podría el patrón proceder. Así es. O sea, pero es decir, hasta entonces. No se consuma el robo hasta que te despojan. Ok. Entonces, por más que te digan, te voy a robar, pues si nunca te roban, pues no es robo. Ajá, sí, claro. Entonces, Y entonces en las primeras instancias, por eso siempre viene toda esa declaración de falsedades y todo, porque al final todo termina en un amarre ahí. Yo tengo un dicho que esto me lo enseñó un abogado hace muchos años, ¿no? Dicen, miren, entre abogados laborales, tenemos un dicho. Así me dijo él, ¿eh? Así me dijo él. ¿Quién Aclaro. sabe si sea cierto? Quizás sea cierto, sí, ¿no? Dijo, porque los abogados laborales siempre buscan como que la conciliación rápida, ¿no? Así como de rápido. El dinero ni tuyo ni mío que ruede, cabrón. Entonces, es más rápido cerrar ahorita este caso, y llevarnos 3 pesos que alargarlo para buscar llevarnos 20. Pero es un rollazo, porque ahorita tengo una audiencia, pero tengo otra en media hora y tengo otra a las 12 y pum, 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 pum. eso pasaba anteriormente. Te voy a contar la historia del derecho laboral aquí en Jalisco, ¿no? Desconozco cómo esté en otros estados, pero aquí en Jalisco el derecho laboral por muchos años fue un monopolio de abogados y de familias de abogados. Es decir, era raro que entrara un abogado nuevo, muy raro. Yo vengo de familia de abogados laboristas. Entonces, si formabas parte de esas familias, que por ahí tengo una foto donde salen todos, cuando se cambia la Junta de Conciliación a ahorita donde está en Las Palmas. Entonces, si formabas parte de ese grupo de abogados, pues negociabas rápido. ¿Por qué? Porque eran como una familia grandota. Ya entre ellos ya era un estaba monopolio, no había más abogados. Y si entraba uno nuevo, para que cobraran, los tronaban. La realidad es que para cobrar un asunto no se los arreglaban, les duraban años. Y entonces con las cargas de tener que pagar oficinas, en internet, no lo hacías. Pero eso más bien era porque era un contubernio con las mismas autoridades. No, entre necesariamente ellos. entre abogados. Digo, las autoridades formaban parte porque pues por años. Claro. O sea, Digo, ellos cerraron filas entre ellos, es por lo que veo, ¿no? yo empecé a trabajar en el despacho de mi papá cuando estaban las máquinas de escribir. Dios. Las Olivetti. Entonces, pues a mí me tocó ver todo eso. Que ahora con la reforma laboral ha cambiado. ¿Por qué? Porque les dio la apertura que cualquiera litigue laboral, ¿no? Entonces, ahora también las condiciones cambiaron. ¿Por qué? Porque la condición del procedimiento cambió. Antes funcionaba con cargas procesales lejos de los hechos. Los hechos quedaban en segundo término. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Ni nos interesa. Nos interesa saber quién se va a quedar con la carga procesal de probar. ¿Por qué? Porque la carga procesal era del patrón y la podía revertir, que todavía están las juntas locales de conciliación con ese mismo procedimiento, y la podría revertir de dos formas. Una con la negativa de la relación de trabajo, en donde dice, no eres mi trabajador, pruébamelo. Y la otra era mediante el ofrecimiento de trabajo. Te ofrezco el trabajo, te doy la carga procesal y tú acredítame que te despedí. Entonces, los hechos del despido eran imposibles de comprobarse en ese tipo de procedimiento, y ganaba el que se quedaba sin la carga procesal de probar. Pero ahorita, y así eso es ya como no se puede funcionaba. hacer ahorita. Eso ya no funciona. Ahora con el 2019 que se reforma la Ley Federal del Trabajo, bueno, entonces cambia el procedimiento y entra una nueva figura. Se deja de lado la reversión de la carga procesal por el ofrecimiento de trabajo. Ya no pueden ofrecer el trabajo para efectos de revertir cargas. Sí lo pueden ofrecer, pero no para efectos de revertir cargas procesales. Siguen teniendo las mismas cargas, pero nace una nueva figura que es el principio de la realidad, ¿no? Entonces, de acuerdo al principio de la realidad, buscamos qué pasó y qué no pasó, qué es verosímil y qué es inverosímil. Entonces, de acuerdo a eso, pues ya el juego cambia y ya no se puede mentir tanto, porque ahí sí incurres en responsabilidad. Y ahorita las autoridades es la bandera que tienen, ver quiénes están mintiendo en juicio para darle vista a la autoridad. Que es cuando hacen el famoso careo. No, haz de cuenta que ahorita los procedimientos ya son como en Estados Unidos. Ya hay sala, hay un juez y puede haber público, ¿no? Entonces, realmente el juez ya puede ver de viva voz qué es lo que está sucediendo y puede determinar mediante los sentidos de una persona si está mintiendo o no. Es Sí, decir, con el comportamiento no verbal. esté nervioso, ¿no? Y lo pueda percibir a que esté tranquilo, ¿no? Por decir, yo te puedo decir que en una confesional en donde me negaron la relación de trabajo, me desconoció hasta la esposa del patrón.
Entonces, cuando le pregunto, ¿la conoce? No, no la conozco. Pues, ¿cómo que no la conoces? Ahí te va. Pues, en este momento te refuto con el acta de matrimonio, ¿no? Entonces, o Y sea, pelas. se da la falsedad, ¿no? Sí. Entonces, ya es más complicado. Antes, cualquier abogado agarraba a un trabajador, ya no quiero trabajar, ya no vayas, vamos a decir que te despidieron. Y como no se basaba en los hechos, sino en las cargas procesales, ganaban o si no acreditaban el vínculo laboral, perdían, ¿no? Claro. Pero así funcionaba. Ahorita ya no. Ahorita ya tienen que ser reales. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Más vale que digas, ¿sabes qué? Me despidió en su oficina, a que digas, me despidió en la puerta de ingreso. Como dicen los machotes, todos los Como machotes antes, dicen sí, eso. Y luego ahorita ya, pues, estamos digitalizados. Ya en todos lados hay cámaras, en todos lados. O sea, ¿dónde dices que estabas? A tal hora. ¿A qué horas? El otro día fui a una conciliación de Subway. Entonces, es un Subway que estaba dentro de una escuela, ¿no? Entonces, es una trabajadora que se incapacita y ya nunca regresa y mejor demanda porque agarró de esos abogados que ni laboralista era y le dijo, Era un así hay que plomero, demandar güey. y ya como a la antigüita. Bueno, está bien. Voy al centro de conciliación y le digo, oye, está bien, Y de hecho me acaban de contratar porque los otros abogados anteriores ya habían pactado mes y medio, 2 meses y partes, algo así. Yo le digo, está bien, sí te pago lo del despido, nada más tengo una duda. ¿Cuándo, a qué horas y dónde te despidieron? O sea, dime, ¿no? Para yo poderle justificar a mi cliente que te vamos a pagar. Si te despidieron, adelante. Pero yo tengo esa duda porque no me queda claro. No, ahí en el negocio. ¿En cuál negocio? O sea, tú sabes que para entrar a la escuela hay registros y no apareces en ninguno. Para entrar a la fuente de trabajo hay registros. En las cámaras de videovigilancia no estás. ¿A qué horas? Te citaron ahí en el alto del cruce de la calle, allá. ¿Dónde, no? Ahí en las vías del tren para despedirte. Ajá. ¿Cómo? No es cierto, no te despidieron. Y se empezó a poner nerviosa. Nomás dime para yo poderte pagar. Yo te pago el 100%, pues dime. Sí. Porque yo ya sabía lo que había pasado. Yo ya había interrogado a mi cliente. Entonces, es algo, son defensas que antes no se veían. Eso que estás diciendo, esos cuestionamientos, ¿son delante de la autoridad? O sea, para Sí. hacerla caer ahí en... Sí. Y no estás acosándola. Nada más No, le estás no. preguntando, pues dime la realidad para yo conocer los hechos. O sea, porque pues si me vas a venir a reclamar que te despidieron, pues dime cómo te despidieron. Sí, sí. Exacto. ¿No? Para yo poder ver si es cierto o no es cierto. Correcto. Entonces, ya de eso se pone nerviosa y ya no contesta nada, no sabe qué decir. Pues, sus partes proporcionales y adiós, pues es lo que te toca. ¿no? Abogado, las grabaciones mentadas que hace la gente que dice, ya sé que me van a correr, ya me hablaron a la oficina y que se ponen el telefonito grabando voz, ¿ayudan como un tema de prueba? Sí ayudan. Digo, porque se supone que tenías que avisarle a toda la persona, oye, está siendo grabado, una cosa así, ¿no? Sí ayudan, pero tiene sus particularidades. La verdad es que la mayoría de los abogados no tiene la técnica jurídica para ofrecerlas en juicio. Esa es la realidad. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que las terminan desechando. ¿Por qué? Porque no tienen esa pericia, Ujú. ¿no? Y pues la verdad no les diría cómo, porque nada más los voy a enseñar. No. No, acuérdense que nunca se dice el cómo, solo se dice el Entonces, qué. No, pero digo, ¿sirven? Sí sirve, ¿no? porque te pueden Solo que hay que determinar. tener quién. Exacto. El otro día me decía un cuate, no, es que yo ofrecí pruebas. ¿Qué ofreciste? Él estaba en un edificio, ¿no? Ajá. Limpiando, y ofreció fotos. Ujú. Y le digo, pues sí, pero estas fotos donde estás, te apareces en un pasillo. Ajá. O sea, ¿y en un pasillo de dónde? No. O sea, puede ser en el pasillo de mi casa. O sea, Sí. No hay eso no esa- acredita un vínculo laboral. O sea, hay muchos elementos que tuviste que haber aportado para confirmar que era en ese lugar específico, por ejemplo, ¿no? Entonces, es pericia que no tienen. Yo, bendito Dios, pues yo inicié a litigar la oralidad en materia penal y de ahí me traje un montón de trucos, técnicas, de ¿no? técnicas. Para que me sirven en materia laboral que ahorita no tienen. Pero sí, el tema de la falsedad es algo que se ha venido erradicando poco a poco. Hay abogados que todavía lo hacen. ¿Por qué? Porque te llega un trabajador con un asunto que no da y le cuadran todo. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar en juicio? Que se va a poner nervioso y va a tronar, o sea, va a decir la realidad. Entonces, yo no miento en juicio. Yo prefiero lo más apegado a la realidad posible. ¿Por qué? Porque si al final de cuentas se pone nervioso, no se acuerda de lo que le dice, va a decir la verdad y Claro. va a subsistir de acuerdo a tu teoría. Entonces, el despido es un acto premeditado. Si tú no premeditas tu despido, estás jodido. O sea, Fue vas lo a- que dijiste tú vas a perder en el juicio. podcast pasado, que dijiste, si primero los corres,
y luego después buscas al abogado cuando te demandan, pues estás frito, mi hermano. No, Porque ahí el abogado ya va a llegar, pues a ver qué puedo hacer de cenar con lo que hay en el refri, chingue su madre, a ver qué se puede hacer. Pero si lo hacemos premeditado, entonces ya nos preparamos. Puedes ¿no? despedir muy bien y puedes pagar nada más. Yo en la mayoría de mis asuntos pagamos puros finiquitos, pero porque hay estrategia detrás. Es decir, ¿cómo va? Ya no quiero este trabajo. Bueno, hay que ver la manera. ¿Qué opciones tenemos? Pues tienes todo este catálogo para poder despedir. ¿Cuál quieres darle? Yo quiero poner algo en la mesa, un caso simple, abogado, y sobre todo porque tengo un coachee que le acaba de pasar esto hace un par de meses. Él también te sigue en tus redes. Ok. Y estaba Saludos. no voy a decir nombres porque pues, aquí todo en materia del coaching lo manejamos confidencial, pero dice, yo también lo sigo, el abogado, la chica. Digo, ¿a poco lo invitaste? Sí, pues es que está de Guadalajara. Qué chingo. Entonces está deseoso de ver estos videos cuando salgan. Y le dije, voy a exponer tu caso delante de él, para que él diga qué ondas. Una administradora que su esposo también trabajaba en la empresa. Entonces el esposo lo corrieron y pues obviamente le hicieron su propuesta y bla, bla, bla. No la aceptó y entonces se fue y demandó. Pero ella, lo que hizo fue, ya no volvió. Y por medio de WhatsApp notificó que renunciaba. ¿Okay? Y que ya no iba a volver y que bla, bla, bla. Y entonces, pero los demandó. A pesar de que ella mandó los WhatsApp, y ahí están los de que la dueña le decía, oye, porque es un matrimonio, ¿no? Yo le decía, oye, pero ¿qué pasó? ¿Cómo? Pero pues ven para saber qué onda. No, ya no me interesa, y bla, bla, bla. Entonces, ellos se supone que tienen una abogada a la que le pagan una iguala, ¿ok? La mujer demanda, pero demandó en una modalidad de que era como es que no me acuerdo el término que usó esta mujer, pero no era por no era por despido injustificado. Ella demandó como... ¿Rescindió su relación de trabajo? Sí, algo así. O sea, como que ella estaba como renunciando. O sea, estuvo bien interesante eso, ¿no? O sea, porque ella no estaba demandando porque lo hubieran despedido. Sino porque rescindió su relación de trabajo. Exacto. Una de las causales del artículo 51 de la ley. Pues por ahí va el tema. Y entonces, pues ellos no aceptaron y se fueron a juicio. Y perdieron, mano. Más bien ya estaban en la última instancia en donde ya estaban a punto de dictar sentencia y entonces ahí es donde ellos lo pararon. Y llegaron a un arreglo los abogados y dijeron, te ofrecemos tanto, era un chingo de dinero. O sea, porque básicamente era pues todo lo que le correspondería como por despido injustificado. Pero si le dijo la abogada, si tiran sentencia y hay un enorme porcentaje de que la puedas perder y uno mínimo de que lo ganes, si lo pierdes, aparte te van a cargar salarios caídos. 20 días por año. 20 días por año. Que esa mujer tenía 6 meses. Tenía 6 meses. Yo conozco un caso así que se lo voy a pasar al abogado. 20 tenía años. 6 meses. A ver, ahí... Te va a ir bien. ¿Qué procede, abogado? O sea, ¿cómo...? Sí, mira, porque ahí había... Ahí pues, todo el tema es de estrategia. Ahí no hubo estrategia. ¿Por qué? Porque son cuestiones bien delicadas que... La verdad es que, mira, te voy a ser sincero. La mayoría de los abogados laboristas que van por trabajador, híjole, y luego empiezan a agarrar empresarios, eso no estudian. O sea, la realidad es que el abogado laborista que únicamente agarra trabajadores litiga con la suplencia de la queja deficiente. Es decir, pues que le litiga al tribunal en vez de él, ¿no? Entonces, y luego ya se empiezan a agarrar empresas y esto, y luego no hay estrategia. ¿Y qué pasa? Que pierden los asuntos. En este caso, ¿qué es lo que hay que cuidar? Bueno, primeramente, si renunció de forma digital, pues ya hay una manifestación expresa. Pero una voluntad. Sí, pero no se ha consumado. Ajá. Porque la renuncia no se consuma con decirlo. Claro. Es decir, si yo te digo que te voy a dar unas cachetadas, pues hasta que no te las dé. Hasta que no cuenta. ¿Verdad? Exacto. Entonces es lo mismo. Entonces, hay una jurisprudencia que dice que el trabajador se puede retractar de la renuncia. Y basta con que él lo manifieste en juicio. Pues sí, pero me retracté. Ya siempre no quise. Dije que iba a renunciar el viernes y el viernes llegué y ya mejor no.
siempre sí quise seguir. Y se retractó, no se consumó. Entonces, cuando se renuncia, pues hay que establecer la estrategia de defensa. O sea, si le damos aviso al tribunal o si le citamos o vente, fírmale. Es decir, tiene que haber toda una estrategia, ¿no? Ahora, ya no se hizo. Cuando rescinde su relación de trabajo, bueno, la estrategia de contestar. ¿Qué se ofreció en juicio? ¿Cómo se ofreció? Si no ofrecieron bien la conversación, se volvió una prueba ilícita, ilegal, la tumbaron y pues no, eso no obra en juicio. Creo que sí pasó eso, ¿eh? Que no le aceptaron las pruebas de los chats. Porque no hubo técnica. Ajá. Entonces, como no hubo técnica para ofrecer esas conversaciones, pues se cayeron. Y no obran como prueba, y entonces, pues, ¿cómo vas a acreditar? Pues mediante la confesional, déjale pregunto, ¿no? Entonces, pero tiene que haber técnica, o sea, tiene que haber técnica jurídica y capacidad. Yo he tenido audiencias donde he estado a punto de correr a los abogados, de decirle al juez, ¿sabe qué? Aquí llevamos un ratote y no pueden realizar ni una pregunta, o sea, denle las gracias y va, ponga otro. Y, por ejemplo, ¿cómo está preparado para esas técnicas el despacho del buen Checo? Sí, porque con el nada tema más de la inteligencia artificial, güey, que ya ahorita Sí. es una belleza la inteligencia Porque artificial. yo dije, nomás Richard, quiero comentar algo que yo le dije a este dueño de negocio, le dije, a tu abogada le faltaron tablas. Le dije, eso fue lo que yo siento que le faltaron tablas. ¿Estás de acuerdo Estudiar, con eso? güey. Yo creo que sí, o sea, por lo que me comentas, o sea, tendríamos que revisar el expediente para ver qué pasó, pero yo creo que sí hubo una falta de técnica, si es que no se admitió la prueba de las conversaciones, porque pueden ser ilícitas, siempre y cuando hay que seguir ciertos lineamientos para el ofrecimiento. Y eso nunca se ha visto en materia laboral. Sí, Exacto. Les digo porque yo en la inteligencia artificial puedo hacer lodo, hermano. Sí, pero la Y acá inteligencia como- artificial todavía no tiene la capacidad. Yo tengo por ahí un socio que se dedica a programación y él lo que me comenta es que en 5 años va a tener conciencia humana. Sí. Entonces, pues ponle que sí se va a acabar el derecho laboral. Definitivamente se va a acabar en unos 10 años, 15 años. ¿En serio? ¿Por qué? A ver, eso no sabía ¿Por qué? yo. Porque viene, si la inteligencia artificial obtiene conciencia humana, pues entonces va a poder hacer muchas cosas que el humano hace. Entonces, el humano va a ser inservible, esa es la realidad. Es que lo van a realizar los robots, al final de cuentas, todo. ¿Pero qué van a hacer los bots en ese sentido? Pues no va a haber trabajadores. Simple. Oh, no, bueno. No va a haber conflicto. Que definitivamente va a haber un tema de que van a regular algo, ¿no? Pero para darles empleo, porque no va a haber, o sea, por ahí decía un presidente chileno que decía que las nuevas generaciones la tenían muy difícil, que es la peor generación porque va a ser la generación que no van a servir ni para ser explotados laboralmente, porque no va a haber trabajo. Entonces se viene difícil. Entonces, pues sí hay que ver de qué manera vas a emigrar hacia otras partes con ese tema, ¿no? Que yo ya tengo mi objetivo a dónde me voy a ir si esto se acaba. Oye, abogado, a ver. Y yo me dedico a eso, entonces no hay pedo. Antes de continuar, compártenos tus redes, por favor. Sí, estamos como Larios Flores Abogados en todos lados. En todos. Larios Flores Abogados en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Búsquenlo, síganlo al señor para que puedan tener más consejos de patrón, ¿eh? Que eso es bien importante porque pues de este lado somos menos, pero yo siempre digo que somos mejores. A ver, abogado, luego yo veo tu contenido y es bien interesante porque hablas mucho sobre las 1001 formas que hay en la ley para poder hacer de manera legal una rescisión de contrato, ¿no? Que si el abandono de trabajo, que si el incumplimiento de esto, que si de aquello, que si de allá. Yo siempre he pensado muy en lo personal que esto de andar indemnizando empleados en la ley, porque ya ves todo lo que salió para ahora, ¿no? Que la leycilla, que de 48 a 40 horas, que más aguinaldo, que más vacaciones, que más la madre. Y a mí me preguntan como coach de negocios, oye, coach, ¿tú qué opinas de eso? Y yo les digo, me encanta, todo está re bien, ¿no? Que la gente pueda tener más calidad de vida, que yo muchas veces yo me preguntaba, por ejemplo, estas personas que andan en los pasillos de Liverpool, de las departamentales, pobre gente que trabaja ahí 10 horas o no sé cuánto, y los pies, man, o sea, las piernas, cómo terminan hechos pedazos. Entonces, todo eso me parece muy bien, que se legisle en favor del trabajador para su bienestar y calidad de vida, me parece excelentemente bien. Como también debería de ser lo correcto que se manejara la situación laboral como en Estados Unidos. No me sirves, mijo,
ya no te necesito, no te comprometes, hasta aquí, gracias. Y aquí no existe la figura de la indemnización ni nada, ¿no? O sea, tus proporcionales que son irrenunciables y se acabó. Pero es que esto se vuelve, abogado, una comidilla, y lo he dicho en muchos videos, el premio al huevón, el premio al ratero, el premio al tranza, el premio al mañoso. Por supuesto, estoy generalizando, ¿ok? Estoy generalizando, no todas las personas son así, estoy generalizando. Pero yo pienso que esa figura también debería desaparecer, ¿no, abogado? Mira, lo que pasa es que sí se puede, o sea, sí se puede, pero... Se te acaba la chamba. Es una... No, y yo también en el tema de despedir, o sea, sí se puede despedir, sí se puede hacer todo eso, pero es una responsabilidad compartida, tanto del trabajador que sí se abusa, pero abusa ¿por qué? Porque el patrón no está regularizado. La verdad es que no regularizan sus empresas, trabajan. Híjole, a mí me ha tocado ver formatos muy mal, ¿no? Entonces, y luego no tienen un objetivo. Por decir, el otro día, por decirte algo rápido, estaba en una asesoría y le digo, bueno, pues es que tú tienes un contrato por tiempo determinado y luego dices que es una obra determinada y luego dices que es una capacitación inicial. Entonces, ¿cuál contrato es? O sea, no sabes ni cómo estás contratando. ¿Sí me entiendes? Entonces... Bueno, sí, pero perdón, abogado. Pero ahí tú estás más bien como planteando el escenario de que se vuelve muy complejo por las malas prácticas del patrón poder despedir sin conflictuarse a un empleado. ¿Okay? Que estaría interesante, pero yo más me regreso un poquito y decir, es que la práctica, o sea, la manera simple debería de ser como en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos tú estás trabajando y si de repente ya te dice el patrón, ¿sabes qué? Ya no te necesito. Es que muchas gracias. Y ahí el empleado no puede demandar al patrón por rescindir el contrato porque no hay la figura de la indemnización como en México. Me tienes que dar tantos de meses, más esto, más lo otro, más acá, más allá. Y entonces se vuelve un cochinero porque eso es como la recompensa al mal trabajo. Es que es un tema constitucional, porque aquí existe una tutela judicial para la estabilidad en el empleo. Entonces, eso atenta contra la estabilidad en el empleo. ¿Por qué? Porque no necesariamente podría ser justo. Es decir, un trabajador que sí le echa las ganas y eso, pues un día se levanta de malas el patrón y adiós, que te vaya bien. Pero es el mismo escenario que puede pasar en Estados Unidos. Pero y entonces, sin embargo, así han sobrevivido. Sí, porque con eso viven. Esas son las reglas del juego. Exacto, a eso me refiero. O sea, entonces, reglas del juego diferentes, ¿sabes? Pero ahí es donde dices tú, a ver, si a mí me pueden dar las gracias en cualquier momento, lo mínimo que tendría que hacer es pues comprometerme, echarle ganas, hacer lo mejor que tengo que hacer, porque las gracias me las pueden dar en cualquier momento. Sí, pero también se da mucha explotación en Estados Unidos. ¿Tú por crees? lo mismo. Sí, tienen jornadas de... De 4 de la mañana a 5 de la tarde, güey. Sí, Date esa. Más de 12 horas, 13 horas. Sí te da para eso. Ahora bien, en el tema de reformas, pues también otra cosa es que las reformas llegan mochas aquí. Porque no son reformas... Las reformas que hay en materia laboral no son reformas que tengamos grandes aquí jurisconsultos ni políticos ni nada de eso, sino que ya las toman de otros países. Ah, sí, llegan malmascadas. Ahora bien, la reforma laboral del 2019, en donde, bueno, se cambia el procedimiento y cambia todo esto, no llega una figura que se llama el preaviso, que sí está en toda Latinoamérica, pero nada más aquí no llegó. ¿En México o Jalisco? En México. Porque la ley es federal, aplica lo mismo aquí y en todas partes de la República. Entonces, ¿el preaviso qué es? Es que el trabajador, cuando se va a separar de la fuente de trabajo, depende de su antigüedad, tiene que avisar que se va a ir, que va a renunciar. Buenísimo. Y si no avisa, puede perder su indemnización y su finiquito, sus vacaciones, se le puede descontar. O sea, puede perderlo en una gran medida ese finiquito si no avisa con esa anterioridad. ¿Por qué? Porque deja desprotegido al patrón. Porque también cuántos trabajadores no tenemos que, híjole, ya no fue y me echó abajo la operación. Dejó el puesto aquí. Yo siempre he dicho, no es lo mismo que tengas 1,000 trabajadores y se te vaya uno, a que tengas 5 y se te vaya uno, se te va el 20% de la operación, ¿no? Y si es la de nóminas y la de las cuentas y todo, peor. Peor, no sabes ni hacer la transferencia ni quién le tienes que pagar hoy. Entonces, yo creo que esas reformas, pues también hay que echarle el ojito, ¿no? Para decir, bueno, pues hay que para balancear un poquito el tema. Y en esos 30 días capacítame a las personas, enséñales contraseñas, enséñales esto, para que
Pero dejes tu lugar y te yo vayas. digo que se la quitaron intencionalmente, abogado. Pues sí, por un tema político. Por un Es tema político. Oye, abogado, la figura de la rescisión perdón, la figura del abandono de trabajo, ¿es rescisión de contrato? El abandono de trabajo no existe. Sí existe, pero a ver, vamos por partes. El abandono de trabajo no es una figura rescisoria, Ok. es una excepción, ¿ok? Que son cosas totalmente diferentes y se utilizan totalmente diferentes. El abandono de trabajo solamente es utilizado de forma rescisoria para los trabajadores del Estado, que es materia burocrática, no laboral. Que si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo es supletaria a la ley burocrática, no forma parte de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, para los trabajadores normales no aplica el abandono de trabajo. El abandono de trabajo es una excepción en donde te demandan y tú le dices al juez, oye juez, yo no lo despedí. Este cuate se fue y ya no volvió, abandonó el trabajo. Entonces es una excepción donde tú dices, pues todo está bien excepto el despido. Entonces yo te digo que se fue y te lo acredito con esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, para efectos rescisorios, no es el abandono de trabajo una causal de rescisión. Lo que son las faltas. Las faltas, sí, las Tener- famosas 3 acumuladas. Tener más de 3 faltas en un periodo de 30 días es causal de rescisión. Todas las rescisiones las vamos a encontrar en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí vamos a encontrar cuáles son las rescisiones, ¿no? Porque llegó en estado de embriaguez, que también hay muchas, por decir, el estado de embriaguez o bajo el efecto de un narcótico, vamos y le hacemos doping. Y el doping no es determinante para una rescisión, porque no te acredita que está bajo los influjos te acredita que es consumidor. Exacto. Son cosas diferentes. Entonces hay que entender cómo funcionan las rescisiones para poder despedir a los trabajadores, porque luego incurrimos o hacemos cosas que no nos sirven y luego decimos, no, es que nosotros teníamos todas las pruebas. Pues sí, pero tenías las pruebas que no eran tendientes a acreditar lo que tú planeabas. O sea, pruebas que no sirven realmente. Sí. O quieres despedir por falta. Si no tienes checador, pues híjole, pues ¿cómo le hago, no? Oye, abogado, ¿y cómo puedes despedir a un empleado por incompetente? Ok, sí se puede. Mejor dicho, ¿cuál es la manera correcta? Hay un contrato que para mí van a decir que me van a funar, yo creo, porque no les gusta escuchar esto. No te hacen eso. Aquí ya están Échale. acostumbrados. Acá viene la Aquí ya- pechuga, aquí viene la pechuga del podcast. Ya saben, yo no me enojo, nada más sin llorar. Nada más sin llorar. Entonces, este contrato es el contrato a prueba. El contrato a prueba para mí es un contrato para despedir trabajadores, no hay otra forma. Ok. Entonces, es un contrato que nada más lo puedes utilizar una vez durante la relación de trabajo y lo vas a utilizar cuando estás seguro de que vas a despedir a un trabajador porque ya no cumple, ¿no? No es porque, ya no me cayó gordo, no es porque te cayó gordo, es porque ya no cumple. Ya no cumple. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que al principio muy bien, y de repente pues ya empieza a agarrar colmillo, Baja ya no nivel. trabaja y ya se cree dueño de la empresa porque tiene más de 10 años y ya no hace nada y ya todo manda. Entonces, pues espérame, pues no eres el dueño, eres trabajador, tienes que cumplir A ver, con espérate, tus pausa, obligaciones. abogado. Me estás hablando de un caso, por ejemplo, de un empleado que ya lleva 10 años en la empresa. Buenísimo. Es que es muy buen ejemplo, de hecho. Ok. El contrato o el sometimiento del periodo de prueba, dice la Ley Federal del Trabajo que después de 180 días tú puedes someter a prueba a un trabajador, es decir, después de 6 meses, en el cual tú lo vas a evaluar. ¿Cómo? Tienes que tener tu comisión, tienes que tener tus programas, tu evaluación y tus resultados de evaluación. Entonces, ¿sabes qué? Aquí te voy a someter a un periodo de prueba de 30 días para ver cómo estás. Entra, y tiene que firmar sí o sí, y si no, mediante los testigos y adiós. Lo sometes a prueba. Recordemos que no todo necesita firmar el trabajador. Para eso tenemos testigos de cargo, de descargo y de hecho. O sea, A ver, entonces tú formas tu comisión, formas, ¿qué más? tu programa, Tu programa. donde tiene que venir esos KPIs, contratos y las formas de evaluación, tus evaluaciones, y si tienes exámenes, pues qué mejor, y resultados. Y entonces los resultados le das vista al patrón y el patrón toma la determinación de que si sigues o te vas. Pero entonces, por ejemplo, el empleado no puede darse el lujo de decir, no me someto a tu evaluación. No, es forzosa. Es forzosa. No, pues no lo voy a hacer. Por eso ves? se llama sometimiento, se somete. Cuando tú sometes, no es que si quiere, es que te estoy sometiendo a un periodo de prueba. Y Pues así no, dice la ley. Pues no, entonces, me voy y te demando. Ok, entonces, dependiendo, si se va porque lo sometiste a prueba, bueno, pues tú le vas a decir, pues, yo no lo despedí. Y tanto así que te puedo acreditar con esto, Ahí con esto está. y con esto. Ahora sí, lo que les recomiendo es que ya todos tengan cámaras. ¿Por qué? Porque en las cámaras se puede resguardar la información y decirle, bueno, pues aquí está cuando yo te dije, ¿no?
Ajá. Y te fuiste. Pero, abogado, luego dicen por ahí que me han puesto mucho en los videos que según esto en la ley dice que no puedes grabar audio con tus cámaras. Sí puedes. Ah, entonces, eso Siempre es otra sea- leyenda urbana. Siempre y cuando sea para el trabajo contratado. O sea, si no hay ningún problema. O sea, pero por ejemplo, si tú tienes un área de trabajo con 5 empleados en una oficina, con 5 escritorios y tienes 3 cámaras grabando el lugar. Mientras no atentes contra su privacidad, todo Sí, está bien. y estás grabando audio. Y a la hora de comida, las apagas, que se vayan a comer. Porque, Sí, sí, ¿qué lo tal si justo. se pelean? Exacto. Se mientan la madre. Entonces, O están un ejemplo. Ajá. Estamos aquí y me estás dale y dale. Me levanto y te doy un cachetadón. Entonces, ¿qué va a ver la cámara? Nada más el cachetadón. Nada más el ¿O cachetadón. 2? Entonces, ¿obraste en defensa o no obraste en defensa? No, no podrías acreditarlo. Claro. Y la videograbación y la videovigilancia, así dice la ley, la videovigilancia está permitida dentro de la ley federal del trabajo, siempre sea para el trabajo contratado y que no afectes la privacidad de los empleados. Y ahí Es decir, no especifica- baños, no en sus horas de comida, no, pero para el trabajo contratado puedes Y videovigilar. digo, sin necesidad que nos lo digas aquí, hay algunas modelos de medida o modelos de cámara específicos que dicte la ley, o puede ser el que sea. No, el que sea. Lo comento porque hay gente que sí conozco que se ponen continuamente la mentada camarita oculta. No, pero Continuamente, ¿eh? Sin avisar, obviamente, se la ponen, pum, 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 y me lo han dicho así como muy orgullosos, ¿no? Dueños de negocio. Tengo todo grabado. Todo lo sí, tengo grabado. pero pues ¿para qué te pero- ocultas? O sea, Ese sí no es delito. O sea, Si no estás claro, haciendo lo que, nada a lo mejor malo. lo que estás buscando es la flagrancia, ¿no? O sea, Él lo hace agarrar a por las un tema de protección, pero no avisa que está grabando, ¿me doy a entender? No, pero pues. Que yo le dije, pues es que no estaría mal. O sea, no estaría digo, no mal y pasa hasta el nada. comportamiento es diferente. Oye, Mira, vos- va a estar grabado, Ajá. mira, aquí está la Ah, sí, ley, claro. esto dice esto, porque aparte no estás haciendo cochinadas. Exacto. Estás haciendo algo legal. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a someter a prueba 30 días para ver cómo estás. Órale. Abogado. Te voy a evaluar en cuanto a esto Ajá. y dale. ¿Y el comité de evaluación quién lo debe de formar o cómo se forma? Se forma por el patrón siempre y cuando lleve un representante de los trabajadores que ellos eligen mediante votación. Ah, y si no se estructura de esa manera no vale. No vale. Entonces ahí tienes que agarrar como a un empleado y ese empleado, o sea, ¿y cómo compruebas tú que fue elegido por todos se hace una votación y se firma. y se firma? Sí, es un Pues- procedimiento de la comisión. Cuando tú constituyes una comisión, es como constituir una mini empresa, ¿no? Ajá. Constituyes mediante un formato toda la comisión y hubo una votación y ya se eligió y luego ya empieza el Es que el trabajo fíjense, de la ese comisión. es el tema de lo que dice aquí el abogado, que o sea, hay maneras, hay formas, pero hay tanto mendigo recoveco y tanta cosita, tanto piquis, tanto tema piquis que dices tú, cabrón, ¡ah! ¿no? Y es de, porque yo veo los videos de él y dice, no es que A, B, C, D, tú puedes hacer esto siempre y cuando contemples A, B, C, D, X, Y, Z. Y ahí la pinche gente ya se perdió. No, y el problema es que no les gusta cumplir los extremos que son importantes. Eso es lo pilar, lo que detiene la estructura. Si tú no les das seguro y lo sometes a prueba, bueno, pues no se puede. Si Sí, no ya- tienes sí. la comisión y lo sometiste a prueba, no se puede. No se es decir, puede. sí se puede si no tienes más de 15 trabajadores, que es lo mismo de la capacitación inicial, ¿no? Entonces, pues dice la Ley Federal del Trabajo que si al final de su contrato de prueba no reúne los requisitos por los cuales fue contratado, adiós que le vaya bien. Siempre y cuando exista un aviso de rescisión, es decir, aquí está tu rescisión, aquí están las pruebas que dicen que no, y adiós que te vaya bien. Y abogado, en algunos casos que existen los famosos sindicatos, ¿aplica también esto así tal cual o hay que pedir permiso al sindicato? Porque luego ya sabes que se meten Hay que con notificarlos. todo. Tú Hay que cumples con la notificarlos. notificación. Cuando hay un sindicato, depende. Hay una jurisprudencia que dice que si en tu reglamento interior de trabajo contiene un procedimiento para rescindir trabajadores, te tendrás que someter al procedimiento. Y si no, depende el tipo de rescisión para ver si lo haces con solo trabajador o si delante del sindicato. Porque no es lo mismo una rescisión que necesitas rescindir, correr ya, a una rescisión de un periodo a prueba. No es lo mismo Ok. que en donde llevas un procedimiento. Entonces, depende mucho de tu reglamento interior de trabajo. Si hay sindicato, tiene que haber reglamento interior de trabajo y por ende va a haber procedimiento porque el sindicato va a velar por el procedimiento. Entonces, en el procedimiento, a ver, pues tú y fulanito se pelearon, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, ¿qué tienes que decir? No, pues sí le di por esto. ¿Y tú? No, pues por esto. Y al sindicato, ¿tú qué opinas? No, pues que corran al que tiene la culpa. Ah, bueno. Y ya con eso justificas. Por eso hay, dentro de un procedimiento administrativo sancionador, hay
testigos de hecho, testigos de cargo y testigos de descargo. ¿Cuáles son los testigos de hecho? Los que vieron. ¿Qué pasó? No, pues fulanito y se andaban diciendo y tal, le dio y... Ok. Los testigos de cargo son los que le van a dar la veracidad jurídica al documento que estás en ese momento. Es decir, yo aquí te estoy levantando el acta y están ustedes dos viendo que la estoy levantando. Ok, son los de cargo. Y los de descargo son el sindicato y son sus abogados. Entonces, los citas aquí, fírmenle que sí estuvo representado. Y adiós, que te vaya bien. ¿Qué digo? Al final del día estamos llenos de sindicatos blancos, ¿no? Que le llaman. No, ahora sí ya tienen que estar votados, ¿no? Ya esos sindicatos se acabaron ahora con la reforma. ¿En serio? Sí, Es que hay mucho restaurantero. Si les están cobrando sindicato y no están votados ni en el centro de conciliación Están tirando la federal, lana. Les están robando. Ching, eso, pero hay un montón así, abogado. Es que pasan los valets parking, los meseros en restaurantes, todo ese personal de servicio, mal contratas a alguien. Cada mes tienes a la gente de sindicato ahí, güey. Así, ¿quién es el nuevo? A este güey no lo conocía. Ven y, órale, regístrate y tanto me tienes que dar. O sea, es... También es opción. Si el trabajador dice, yo no quiero estar en el sindicato, pues no les firme ya. No es obligatorio. Es, güey, un chingo de gente de obra, güey. Pero volviendo al tema de la prueba, pues va a ser lo mismo. ¿Cómo vas a rescindir al trabajador? ¿No? Ahí tienes de tres. Verbal, que yo no la recomiendo. En ese momento, mediante su aviso, aquí está, fundado, motivado y probado, porque te estoy despidiendo, y aquí está tu terminación y tu finiquito, vacaciones, primera ocasión, aguinaldo, antigüedad, y adiós, que te vaya bien. No, que me voy a juicio. Vámonos a juicio. Tienes 5 días, vas al tribunal, lo presentas, le notifican y desahogas ese procedimiento. Y si no contestas, se le tiene por rescindido, y aún así demande, tú nada más vas a llegar a la otra demanda, mira, juez, ya lo rescindí, ya lo despedí justificadamente, y ahí está su finiquito para que vaya y lo recoja. Y ya. O sea, la ley... Por eso hay que asesorarse. Sí, y la ley está a favor también de los patrones, ¿no? Todo es... Pues para es lo el que yo trabajador. digo, Lo nomás que no pasa, accionan. Que pasa lo mismo, que hay desconocimiento. Desconocimiento. El patrón no toma cursos de contratación, no toma cursos de derecho laboral, él toma cursos de ventas, de ver cómo mejora su equipo, etcétera. Pero él no invierte en lo que es toral, en su empresa, en la estructura. Oye, abogado, una pregunta. Y en tu criterio, o sea, tú también como abogado laboral piensas que la ley tiene los dados cargados hacia el empleado y que es paternalista. Depende de la litis. Es que cada juicio es diferente, no podemos generalizar todo. Ok. ¿No? Lo que sí es que el principio de primacía de la realidad vino a cambiar las reglas del juego. Antes, pues sí, estaban muy... O sea, antes tú consideras que antes de la última reforma sí era una ley paternalista. Sí, casi los abogados que litigan con la suplencia de la queja de deficiente presentaban la demanda, el tribunal les hacía todo y ganaban. Y ganaban por default casi. Exactamente, por eso es que hubo muchos coyotes, pero ahorita ya no es tan fácil, ahorita ya se necesita técnica y la primacía de la realidad, bueno, pues viene a reformular todo esto porque ya te puedes hacer de otras cosas para saber qué ocurrió, porque ahora sí lo preponderante es el hecho, qué sucedió. Antes lo preponderante era la carga procesal. ¿Quién tiene la carga probatoria? Lejos de la probatoria, la procesal. La procesal es decir, ¿quién tiene la carga de la prueba? Porque los hechos del despido en los procedimientos anteriores eran imposibles de acreditar. Entonces, con este nuevo procedimiento, de acuerdo al principio de primacía de la realidad, es lo preponderante. ¿Qué pasó? ¿Te despidieron o no te despidieron? ¿Es verosímil o es inverosímil? Entonces, también se puede jugar porque en derecho laboral existen dos verdades, la que pasó y la jurídica. Entonces, con la que hay que trabajar es con la jurídica, porque al final de cuentas es lo que te va a hacer ganar o perder un juicio. Y es cosa de estrategia. Muchas veces los trabajadores no entienden el por qué los despiden de cierta manera, pero pues los despiden de cierta manera porque al final de cuentas en juicio van a ver la consecuencia del por qué se hizo de esa manera, ¿no? Es un procedimiento de despido. Pero hay formas de despedir justificadamente sin meterte en tantos problemas. Y el problema es que los patrones le tienen pavor a los tribunales. Y los tribunales operan también en favor del patrón. Cuando es aviso de rescisión, dice uno de los últimos criterios que si el trabajador tenga más de 20 años trabajados, tiene que verlo jurídicamente correcto. Es decir, pues incurriste o no incurriste. Y se deja sin efectos el tema de que sea una causal grave para efecto de que los puedas despedir, porque antes, si tenías más de 15 años, no los podías tocar, a menos de que fuera una cuestión muy grave, que volviera imposible que se pudiera generar la relación de trabajo. Ahora, con esta reforma,
con esta jurisprudencia dice, no, bueno, dejamos inhábil ese sentido de la ley para efecto de verlo jurídicamente correcto, porque estos trabajadores son trabajadores que tienen muchos años y se tienen que comportar excelentemente. O sea, Uy, pero pues son los peores, abogado. Son los dueños peores, de la empresa. Son las famosas vacas sagradas. Son los que le llamo yo empleados de desconfianza. Mira, cuando un dueño de negocio entra con tu servidor a un programa de coaching de negocios, lo que yo siempre les digo, mira, los cambios que vamos a generar en tu empresa a través del programa no se van a generar más que poniendo a toser sangre a más de uno, porque la gente tiene resistencia al cambio. Entonces, le dije, y olvídate que vayamos a tener mayor conflicto con el empleado que lleva 3, 6 meses en tu empresa. Ese no hay tanto rollo. ¿Sabes dónde va a venir el tema? Con los viejos, con los antiguos. Esos a los que tú le llamas brazos derechos, esos que están casi desde que pusiste la empresa, esos que llevan 10, 12, 14 años, esos van a ser lo del problema. Y renuentes. Y renuentes. Y entonces, pues, si dices tú que en este caso son los que deberían de poner ejemplos, son los que deberían de estar, y son los peores. Cuando yo llego siempre a las fuentes de trabajo, híjole, llegas y con los más apegados al patrón, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esto? No la hacen de pedo, pero sabroso. Eso no se puede. No, sí se puede. Aquí está, mira, esto. Inclusive se pueden cambiar las condiciones de trabajo, y es lo que no saben. Ándale. Entonces, tú puedes bajar... ¿De manera unilateral? No. Tú puedes bajarle el salario a un trabajador, le puedes cambiar su horario, le puedes cambiar vacaciones, le puedes cambiar todo, siempre y cuando justifiques ante un tribunal. Es decir, tú demandas al trabajador o a los trabajadores, ¿no? Y por decir, pasa que estás en un problema económico y antes tenías una nómina pues, con mucho salario y les va muy bien y todo, pero entras en un problema económico y no hay solvencia y ya no hay dinero y no puedes mantener la nómina. Entonces necesitas bajar ese salario. ¿Y cómo lo vas a hacer? Demandando a tus trabajadores. Oye, tribunal, tengo este problema, mira, aquí están las cuentas, puedo pagar tanto. Autorízame el cambio de condiciones de trabajo. Y el tribunal, escuchando al patrón, pues no te pueden obligar a lo imposible. O sea, ¿eso estás hablando en Junta de Conciliación? En un tribunal laboral. En un tribunal laboral. O sea, tú puedes decir, yo ya no puedo pagar esta nómina. No la puedo soportar. Pues no la puedo soportar. No sé, yo les pagaba 20,000 pesos a cada uno y ahorita lo más que puedo pagar son 10,000. Son 10,000. O sea, autorízame el cambio de condiciones y el tribunal, tomando en consideración las pruebas que ofreces, va a determinar pero tienen que notificar económica a los trabajadores, sí, para ver si deciden quedarse o no. ¿Cierto? Y se va a llevar el juicio. Y ya si ellos deciden no seguir, bueno, pues los finiquitas. Pero no pagas indemnizaciones. Pero abogado, a ver, Richard, hijo de la chica, es que esto está bien caliente, mano. Pero a ver, abogado, o sea, ahí donde el patrón dice, es que yo no puedo pagar más, o sea, ¿y cómo acredita el patrón que ya no puede pagar más? Con arqueos contables. Ok. ¿Cuál es tu ingreso? ¿Cuál es tu operación? Mira mi situación, estoy generando pérdida, bla, 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 bla. Claro, lo van a investigar a full. La mano de obra es el 70%, no me queda ni el 10%, estoy perdiendo. O sea, de acuerdo a esto, pues me queda el 10, el 15% y ya puedo subsistir, ¿no? Entonces, obviamente, sí tienes que acreditar y tiene que haber un peritaje de arqueo contable forzosamente para efecto de que le hagas saber al juez la condición económica, cuáles son tus ingresos, egresos, pérdidas, para que efecto de que puedas cambiar esa condición de trabajo. Que luego ahí donde viene el tema de ya valió gorro, porque pues no, con temas contables ni nos metamos, ¿no? O sea, entonces, hay muchos asegúnes para hacer que las cosas se vuelvan una realidad. Sí. ¿No? Y luego además, perdón, Richard, no te dejo ni hablar, pero ya me voy a callar para que ya puedas hablar. Es que va junto con lo que están diciendo. Nada más es comentar, pero entonces, muchos abogados no se meten a ese nivel de litigio. O sea, no, así como estás deshuesando tú el pollo. Porque no hay estrategia. Porque no hay. No hay abogados que se dediquen a la operación de la empresa. Hay abogados que se van a dedicar a defenderte de los juicios. En ese caso, abogado, ahorita que estás mencionando el tema de que pues no tengo cómo justificar, en fin, todo este tema, pudiera haber algunos trucos. Es decir, sí, siempre. Yo conozco muchas empresas que pagan un sueldo muy pequeño, ¿no? En tema de nómina, y pagan comisiones muy buenas. ¿Qué pasa con la empresa? Que estipula el porcentaje de comisión, pero nomás porque no se le antojó el siguiente mes, porque no llegaron a la meta,
no paga todas las comisiones de lo que sí se generó. Ejemplo, hay una meta de llegar a 1 millón de pesos de venta, por decirte, ¿no? Entre los vendedores. Les pago esto de sueldo y un 7% de comisión. Ok. La meta es 1 millón. Llegaron a 900,000 pesos y el patrón dice, no llegaron a la meta, no pago nada de comisiones, pero ni siquiera están escrito. Es nomás porque se le antojó. ¿Qué pueden hacer ahí? O sea, los trabajadores pueden solicitar pueden eso. rescindir su relación de trabajo. A ver, hay 3 formas de terminar las relaciones de trabajo. Es el despido, el injustificado, Ajá. porque el despido es un derecho del patrón. O sea, si te cae mal, si te levantaste de malas, si hoy pasó una estrella, O porque simplemente se te antoja. Tú puedes despedir a los trabajadores. Ahora, que sea justificado o injustificado es otro boleto. Correcto. Entonces, el despido, justificado o injustificado, ¿ok? Y hay otro tema que es la rescisión de la relación laboral por parte del trabajador. O sea, el trabajador también puede rescindir y eso lo vamos a encontrar en el 51 de la Ley Federal del Trabajo. En donde, ¿Qué es lo que pasó en lo que te comenté, en donde verdad? hay causales en las que el patrón tiene que cuidar, y no nada más el patrón, sino sus representantes, de no incurrir en eso porque puede haber una rescisión y vas a tener que indemnizar de 3 meses, 20 días por año y vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, antigüedad, más salarios caídos. Entonces, en este aspecto, pues si bien es cierto, la comisión no está pactada, recordemos que el pacto puede ser de 3 maneras: verbal, escrito y digital. Si verbal lo hicieron, bueno, ¿cómo lo vas a acreditar? Pues a lo mejor estos no los tengo, pero tengo todos los depósitos de estas comisiones anteriores, con lo que acredito que hubo un depósito recurrente de comisión. Entonces, las que yo te estoy reclamando es donde ya no hubo depósito y las que ya no me pagó. Y yo te voy a decir que sí las cumplí. Entonces, el patrón, como tiene la obligación de hacer llegar al tribunal los documentos, pues tú le vas a solicitar que los exhiba a juicio para determinar si llegaste o no llegaste a la meta. Porque Pero si no hubo meta y te quedaste a nada, pero nada más sería la última. No llegó a la meta. No las primeras, pero Ajá. como no pagó las primeras, hay un incumplimiento de pago. Ajá. Y como hay un incumplimiento de pago, podrían rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad para los trabajadores, es decir, con la responsabilidad para el patrón para que pague indemnización. Ya. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Ahí es lo que hay que saber. No solamente saber cómo podemos despedir, qué es lo que hay que cuidar para que no nos rescindan la relación de Pues sí, trabajo. pero por ejemplo, ahí el patrón puede decir, esto está bien. Como esto es algo nuevo que yo estoy poniendo en mi empresa, de que estoy condicionando el pago de las comisiones al cumplimiento, por ejemplo, de este reporte que no me estás entregando, ¿ok? Entonces, no te quito tus comisiones anteriores, pero de aquí para adelante, si me incumples con la entrega de este reporte, no te voy a pagar tus comisiones. Sí, bueno, hay que establecer, lo mejor sería establecer procesos bien definidos para que no quede todo sí te dije y no te dije. Si no haces esto, no se te paga. Si haces esto, sí se te Sí, paga. pero legalmente, ¿cómo estableces un proceso? En su contrato. En su contrato. O en un oficio de asignación. ¿Y que tiene que firmarlo? O una adhesión al contrato. ¿Y que tiene que firmarlo? ¿Y si no lo quiere firmar? Pues ese es un beneficio. Yo no entendería por qué no quisiera firmar una adhesión al contrato donde se va a establecer la forma de pago de su comisión. Sí, pero también la forma de no pago. Pues es que es una comisión sujeta a, es como un premio. Está sujeto a algo. Sí, pero yo como empleado ya siento que tengo ese beneficio porque ya es un hecho dado y ahora me estás condicionando algo que antes no estaba condicionado. Entonces no lo voy a aceptar. Sí, pero no podríamos determinar que si era la regla del juego o no era. Entonces, porque como de manera verbal se puede suponer de muchas formas. Sí, claro. O sea, yo te digo una cosa y por si una mala palabra, yo digo que las malas palabras no existen porque es la intención. Entonces Ajá. yo te la puedo decir de una forma y tú me la puedes tomar a bien o mal, depende de cómo te la diga. Igual en la manera en que establecemos la comisión, pues yo te la ofrezco, pero no te dije completamente cuándo te la iba a dar, cómo te la iba a dar y sobre qué no, ¿no? Entonces la manera de establecerla de forma escrita pues viene en beneficio del trabajo, de decirle, mira, pues aquí ya para que no haya malos entendidos, de una vez te lo pongo mediante una adición al contrato que las comisiones te las voy a pagar de esta manera. Se acabó. Y si, por ejemplo, el empleador, en este caso el dueño, como dices tú, hoy se le ocurrió nomás decir, hoy no pago las comisiones. Digo, en el sentido, vuelvo, está nada más estipulado de voz, pago el tanto por ciento, hay una meta, pero no estaba ligada al forzosamente te pago. ese Oye, se litiga llegaron con al una presuncional. 99% y nada más porque les faltó 1% y se le antojó decir no pago. Sí, ahí se trabaja con una prueba que se llama presuncional legal humana. Entonces, esa prueba presuncional
Tú lo que tienes que establecer es una conducta y la presuncional va a hacer entender lo que falta. Es decir, si tú ofreces los estados de cuenta de los depósitos y le dices al juez, mira, enero me pagaron, febrero me pagaron, marzo no me pagaron, abril no me pagaron y te demando abril y marzo, ¿no? Entonces, la prueba presuncional que hace entender que enero y febrero sí te las pagó y marzo y abril no. Y entonces hay que saber por qué no, a ver si llegó o no llegó. Tú, patrón, exhíbeme los documentos para decirme si qué vendió o no vendió. Y si no los exhibes, la presuncional dice que tú tienes la razón como trabajador. Ya. Entonces, por eso que es mejor para el patrón documentar. Siempre documenten, siempre tengan todo. O sea, más vale tener todo con qué defenderte que no tener nada y hacer malabares con lo que hay. Que luego aquí es bien chistoso, ¿no? Porque si nos ponemos en el terreno de la especulación, pues ¿cómo comprueba el empleado que el concepto de ese depósito es por comisiones? Por ¿no? eso es la presuncional, porque la autoridad es de buena fe. La autoridad te va a creer a los dos. O sea, tú me estás diciendo que esto es y yo te creo. El patrón me está diciendo esto es, yo les creo. Vamos a comparar las pruebas para ver quién tiene la razón sobre eso. Sí, también el patrón puede decir, no, es que ese depósito, sí, efectivamente yo se lo hice, pero no es por comisiones. Entonces, ¿cuál es el concepto? No, simplemente una gratificación Entonces, que a mí me gusta regalarle a mis empleados. ¿Dónde dice que le das la gratificación? ¿Está nominado, no está nominado? ¿Hay recibo de pago? ¿Qué hay? Bueno, iba a decir, no, pues nada, mi palabra, lo mismo que del lado del empleado, su palabra. Entonces hay que ver cómo fundamenta, porque recuerdes que el patrón sí tiene carga. Entonces De ahí documentar. es donde... y el empleado, ¿no? El empleado, ¿no? No, y entonces ahí ya gana el empleado, Por la presunción. por la presunción. Pero entonces sí hay dados cargados, abogado. Sí, pero es la regla del procedimiento. Siempre y cuando tú tengas todo, porque es tu obligación. Es que al no tener todo documentado, no estás cumpliendo con tu obligación patronal. Exacto. Y eso es lo que los friega, ¿verdad? Que no ¿Estás de tienen acuerdo? regularizado, Es lo que no tienen proceso. Que dice luego, pues es lo que llevo 40 minutos diciendo, ¿no? O sea, Con el tema, abogado, del tema de inclusión para la cuestión laboral, mejor dicho, ¿cuáles serían algunas de las motivantes para poder hacer un correcto despido? Digo, porque a veces ya no sabes a quién dirigirte. ¿Lo contrataste mujer o, mejor dicho, lo contrataste hombre y lo estás despidiendo mujer? Hay que hacer ¿no? adhesión al contrato. Si cambia el género, hay que hacer una adhesión al contrato, manifestar que en virtud de que cambió el género, ahora va a ser, si era Juan, ahora va a ser María, ¿no? Entonces, ¿para qué? En cuanto haga su cambio. Sí, porque entonces va a ser otra persona. Ya no le vas a temblar igual, ya no vas y va a haber una fundamentación al momento de contestar, que principalmente era fulano y posteriormente era fulana, ¿no? Y si se cambia el nombre nada más, suponiendo hay quienes no le gusta cómo se llama, me llamo Refugio González y me quiero Adiciones al llamar contrato. Carlos. El contrato Pero está no es obligado, intocable. Pero está obligado el trabajador a informarlo. Sí, tiene obligaciones. El trabajador tiene un montón de obligaciones. Ahí es donde está el punto. Y también es lo que no sabemos reconocer como patrones, qué exigir y qué no exigir. Ajá. ¿No? Porque el trabajador tiene la obligación, primeramente, una bien rápida, asistir. Tiene prohibido faltar. Porque muchos dicen ahí en los videos, no, falta hasta 3 veces y mientras no faltes una cuarta no pasa nada. No, sí pasa. Porque tú tienes prohibido faltar a tu fuente de trabajo. Y si faltas, te puedo sancionar. Y si faltas recurrentemente y no cumples lo de los 30 días, lo que tú me estás diciendo, que estás desobedeciendo. ¿Por qué? Porque la desobediencia en materia laboral es el no cumplimiento de las actividades por las cuales fuiste contratado. ¿Y cuál es? La desobediencia la podemos acreditar de 3 maneras. Las que están en la ley, las que están contractuales y las que son por ende, las que se sobreentienden, ¿no? Entonces, pues obviamente si yo te contraté, ¿cuál es la primera disposición? Pues que vengas a trabajar. Claro. Eso es lo principal. O sea, entonces si no estás viniendo, pues hay una desobediencia de que no quieres asistir a tu trabajo y no avisas, no hay una justificación, son injustificadas, más porque quiero. Bueno, entonces, como hay una desobediencia y es una acción recurrente, lo podrías rescindir, no por faltas, por desobediencia. Que es lo que no entienden. También el saber por qué estás despidiendo es importante y es lo que los patrones no conocen. ¿Qué argumento es el que vas a poner? No conocen sus obligaciones, no conocen las obligaciones de los trabajadores y mucho menos los tipos Pero de es que, abogado, rescisión. y ya estamos en nuestra recta final, ya para despedirnos, es que, es que ese es todo un tema. Es un tema bien espeso. Definitivamente, otra vez caigo a lo mismo, necesitas un abogado. Necesitas un abogado porque es tan grande el universo de todo lo que hay que saber que es muy complejo que un dueño de negocio tenga toda esta jerga laboral, como aquí el abogado,
para saber todos los callejones y recovecos que existen. Yo hace 15 años, exactamente, sí, hace 15 años, inicié un curso que se llama Contratación, Suspensión y Terminación de las Relaciones Laborales, donde les explico todo eso a los patrones. Y de ahí, pues muchos, te había dicho en otro podcast, no tienen para pagar y hice el libro. Entonces, de esa manera es como se leen y dicen, ¿a poco puedo hacer esto? ¿A poco el trabajador tiene derecho a esto? ¿Tampoco tengo que cuidar esto? Entonces, de esa manera es como pueden saberlo. Pero si no tienen el interés de aprender el patrón... No se puede. Llegó el momento. ¿Cómo se llama el libro? Contratación inteligente manual para empresas. ¿Y dónde lo pueden conseguir, abogado? En Mercado Libre y Amazon. Mercado. ¿Y en digital no está? En Amazon. En digital está en Amazon y físico en Mercado Libre. En los dos, en Amazon y Mercado Libre está físico y digital. Chingón. ¿Ebook, nada de eso? Es Amazon. Perdón, el otro, el de Playbook, que es el de... Nada más está en ebook, está en pasta blanda y pasta dura. Oh, súper. Dale. Y nuevamente tus redes sociales. Larios Flores Abogados en todas las plataformas. En todas las plataformas. Larios Flores Abogados en todas las plataformas. Ahí te pueden contactar, mandar tu mensaje, ver el tema de que tus manden servicios. mensajes y les mandamos los servicios. ¿Alguna plataforma donde estés continuamente entregando, como cursos digitales o no hay de momento? Me los contratan privados. Ajá. Los cursos que doy vienen dentro de las regularizaciones que nosotros les damos. Es una capacitación continua. La actualización. Es decir, les damos todo el proceso de cómo tienen que trabajar en cada área. Nosotros regulamos empresas en 4 puntos importantes. 1, tema individual del trabajo, todo lo que tiene que ver con el trabajador. Tema de capacitación, tema de reglamento interior de trabajo y tema de seguridad y higiene. En esos 4 puntos regularizamos empresas y los protegemos. Y ya sobre eso les damos las capacitaciones continuas. Hay empresas que me dicen, yo nomás quiero que me capacites, les doy costo. Y yo creo que sí me han pedido mucho. No he tenido tiempo, la verdad, tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Por ahí para abril, yo creo que una vez al año doy ese curso. Entonces lo abro a público y sí se llena mucho. Dale. Familia, fíjense lo que les voy a decir. Ya dijo el abogado cuáles son sus redes sociales. Ya dijo cómo contactarlo. Chéquenlo bien. Porque luego nos van a estar pregunte. El número del abogado, ¿dónde busco al abogado? ¿Dónde hablo con él? Vayan a sus redes sociales. Él tiene también a su equipo de primer contacto y tiene su funnel y todo para poder atenderlos a todos. Vayan a la red del abogado y en la red del abogado escriban todo lo que quieran escribir. Aquí nomás pónganos un like y un saludito. ¿No? Richard. Y recuerden, esto es sin Yolanda, vatos. No se pongan tan intensos. En el sentido de primero piénsenlo antes en cuestiones laborales con su patrón y patrón también. Si estás haciendo algo que tú ya sabes y que identificaste en los 2 capítulos que tuvimos la oportunidad de tener aquí a Sergio Larios como invitado, si ya lo viste, hay que corregir de inmediato, asesórate. Un buen abogado laboral o un buen despacho de abogados laborales es tal cual la salvación de tu negocio. En algunos de los casos, ¿sí? Sí. Y en otros de los casos también es preferible tenerlo y no usarlo, como el del carro y los gastos médicos mayores, Exacto. ¿no, hermano? A no tenerlo y tener la necesidad de contratarlo. Muchísimas gracias. No de qué, Sergio. para servirles. Aquí estamos y acuérdense nada más sin llorar. Nada más sin llorar, familia. Con esa nos vamos. Esto fue Salud Empresarial. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Chao.